Hoy veremos los tipos de texto. Para esto debemos entender primero qué es un texto. Un texto es aquel documento, ya sea escrito o también oral, que permite registrar toda clase de información. Tenemos muchos tipos de texto. Esto depende del propósito, de las características y de la estructura específica que tiene cada uno de ellos. Los tipos de texto que vamos a ver hoy son el descriptivo, el expositivo, el argumentativo, el instructivo, el narrativo, el científico y el literario. El texto descriptivo es aquel que, como su nombre dice, busca describir o enumerar las características propias de cada objeto, persona, lugar, emoción, etc., con mucho detalle. Podemos identificar dos tipos de texto descriptivo: el descriptivo técnico u objetivo, cuando los datos que nos da de lo que describe son exactos y no usa los valores personales; y el segundo, el texto descriptivo literario o subjetivo, cuando el autor es el que hace su propia evaluación interna, o sea, es subjetivo. Por ejemplo, para describir este perro lo podemos hacer de las dos formas. En el técnico tendríamos que dar todos los datos reales. Por ejemplo, es un mamífero de color negro, tiene manchas blancas, mide 40 centímetros, pesa 15 gramos, etc. Ese es el técnico. Y en el literario vamos a lo subjetivo: es muy agradable, es tierno, le gusta cuidar la casa, es muy valiente, etc. Hacemos una valoración subjetiva. El texto expositivo también, como su nombre nos dice, tiene el objetivo de mostrar, explicar o exponer determinado tipo de información a uno o más interlocutores, ¿no?, hacia un público. Podemos identificar dos tipos de texto expositivo: los divulgativos, cuando la exposición está dirigido a todos los sectores, a las personas en general, porque usa un lenguaje sencillo y temáticas que son conocidas por todos, mientras que los textos especializados van dirigidos a sector específico, usa un lenguaje técnico y muy profundo, por ejemplo para los médicos, ingenieros o de una rama específica. La estructura del texto expositivo tiene tres partes: una que es la introducción, donde se describen, se presentan los puntos que se explicarán; después viene el desarrollo, donde se explica detalladamente todos los puntos más relevantes; y finalmente se hace una conclusión, que es la recopilación de la información expuesta. El texto argumentativo es aquel texto que presenta justificaciones, o como dice su nombre, argumentos o alegaciones, con el objetivo principal de convencer al lector, como en los debates, en los juicios, etc. La estructura del texto argumentativo tiene tres partes también. La primera es la tesis o introducción, donde se comienza haciendo una afirmación o tesis sobre una temática. Se afirma algo. En el cuerpo o desarrollo se hace la exposición de la información relacionada con inferencias, argumentos o pruebas de lo que estamos diciendo. La parte final son las conclusiones, donde se sintetiza la información y se muestran las evidencias finales. Podemos identificar cuatro tipos de textos argumentativos. Los argumentativos de autoridad, cuando se pide la opinión a un experto, por ejemplo en un juicio, cuando se llama a un doctor para que nos dé los argumentos sobre un tema específico. Los argumentos de causa y efecto, cuando se buscan las razones que originan alguna consecuencia. Esto podemos verlo en un reportaje periodístico, por ejemplo, que indaga todas las razones para que haya ocurrido algo. Los argumentos afectivos son aquellos que buscan generar una respuesta emocional. Por ejemplo, los políticos utilizan mucho este tipo de argumentos para causar una respuesta de afinidad hacia ellos. Y los argumentos de experiencias personales, cuando se exponen vivencias propias para comprobar sus ideas. Esto se puede ver, por ejemplo, en los artículos de opinión. El texto instructivo es aquel texto que describe de forma ordenada los pasos para realizar una determinada tarea, por ejemplo, el lavado de manos, paso a paso cómo se debería hacer. Sus características son: primero, tiene un formato especial y específico, como se ve en el ejemplo; segundo, tiene los pasos detallados a cumplirse de forma gradual; tercero, utiliza un lenguaje claro para que se pueda entender; cuarto, utiliza guiones o marcas para secuenciar bien estos pasos; y finalmente debe ir acompañado de gráficos o imágenes para que se entiendan mejor las instrucciones. La estructura del texto instructivo, como vamos a ver en este ejemplo de una receta de cocina que es parte de un texto instructivo, tiene sobre todo dos partes. La primera es la lista de los materiales, donde se va a enumerar los ingredientes o la lista de piezas del artefacto que se va a armar, los elementos de lo que se va a utilizar. Y la segunda es el desarrollo de las instrucciones, donde se detallan los pasos que se van a cumplir para realizar o armar esta tarea o realizar esta acción. El texto narrativo es aquel que relata, cuenta o narra, de ahí viene su nombre, eventos, historias en un tiempo y lugar determinados, no necesariamente literarios. La estructura del texto narrativo tiene tres partes: la introducción o inicio,
con la presentación de la historia de los personajes de los lugares. Por ejemplo, había una rana que quería brillar. La segunda parte, el nudo o el desarrollo, donde se viven los mayores conflictos, se desatan las problemáticas. Por ejemplo, la rana se comió una lucierna. Y finalmente tenemos el desenlace, que es la parte final donde se solucionan los conflictos. Por ejemplo, por fin la rana pudo brillar. Las características del texto narrativo, la variedad de géneros, porque es muy amplio en su variedad. Hablamos de cuentos, novelas, fábulas, artículos, etc. El narrador, que siempre va a tener el texto narrativo, el que se encarga de contar los acontecimientos, que puede ser protagonista o puede ver desde afuera las acciones que ocurren. La estructura secuencial, porque al contar una historia debe haber un orden secuencial. La importancia del estilo, porque cada autor va a tener su propio estilo de acuerdo también al tipo de texto. Por ejemplo, una crónica periodística no es lo mismo que una novela en su estilo. Y la conclusión o moraleja, que puede contener al final de cada historia una enseñanza, ya sea explícita o implícita, explícita como una moraleja en las fábulas. El texto científico es aquel que aborda teorías y nos da información sobre los conceptos de algún trabajo de investigación científica, usando siempre un lenguaje bastante técnico. Sus características son: 1. El lenguaje técnico, porque utiliza una terminología, un léxico bastante especializado. Siguiente, la objetividad. Son textos objetivos, es decir, basados en datos totalmente concretos y verificables. La claridad, debe ser comunicado de manera clara y precisa, sin lugar a las ambigüedades. Y la formalidad, que el tema debe ser presentado en un registro formal de escritura. Y en su estructura debemos tomar en cuenta que si hacemos un texto científico debe tener las siguientes partes: un título, los autores que hacen el texto, un resumen del tema, la introducción que nos va a presentar la investigación, el método y los materiales, la recolección de todos los datos, los resultados que vamos a presentar, la discusión, que es el análisis de esos resultados, una conclusión, que es el cierre, y la bibliografía utilizada. Finalmente tenemos el texto literario, que son estos textos que utilizan una gran estética literaria para que sean considerados como una obra de arte. Sus características son la función poética, es decir, la capacidad del autor para expresar el mensaje que quiere transmitir. El subjetivismo, porque muestra la expresión personal interna del autor, la perspectiva que tiene del mundo. Lenguaje y estilo, porque busca que sea bello con el uso elegante de los recursos literarios. La ficcionalidad, porque juega con lo que es ficción y lo que es real. Y la representación de la realidad, porque imita la realidad, que comparte los problemas o inquietudes. Los tipos de textos literarios, que en realidad son los 3 géneros literarios que corresponden a este tipo de texto. Los textos del género narrativo, como las novelas, los cuentos, las leyendas literarias, donde el narrador cuenta hechos reales o fantásticos. Los textos del género dramático, como las obras de teatro, donde predominan los diálogos y la representación de personajes para ser representados ante un público. Y los textos del género lírico, como la poesía, la oda, el soneto, que expresan los sentimientos y emociones de los autores y utilizan gran cantidad de recursos literarios para su belleza estética. Muchas gracias.